Quiero saludar, como siempre lo hago todos los lunes, a Julio Jiménez y su comentario editorial. Hoy el tema es, pues este tema que está en boca de todos, y es el pasar sobre la Constitución con tal de detener a un hombre, en este caso el fiscal de Morelos. ¿Cómo estás, mi querido licenciado? Qué gusto saludarte. Venga, mi querido doctor, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches a ti, tu importante auditorio. Y bueno, recordarás bien que la semana pasada platicamos sobre la entrada en vigor de una reforma en la Ciudad de México sobre una ley que precisamente sancionaba a los servidores públicos que retrasaban las investigaciones, que entorpecían la justicia y la procuración de justicia. Bueno, pues fíjate que con la entrada en vigor a esta reforma en la capital de la República Mexicana, el gobierno de la Ciudad de México, concretamente la Fiscalía General de Justicia, pues judicializó y solicitó una orden de aprehensión en contra del fiscal del estado de Morelos, obviamente argumentando que el fiscal había entorpecido, que había retrasado la procuración de justicia con sus declaraciones, con algún tipo de afirmación que formuló después de tener, obviamente, el dictamen de periciales y haber hablado sobre los resultados o la posible causa de muerte, y dije posible causa de muerte, de una jovencita que apareció, fue un escándalo, que apareció tirada en la autopista México-Cuernavaca. Y bueno, pues obviamente esto detonó una serie de especulaciones en medios de comunicación. Los colectivos feministas presionaron al gobierno de la Ciudad de México, de donde era originaria esta niña, que en paz descanse. Bueno, pues tomaron la investigación aparentemente bajo sus riendas, la Fiscalía de la Ciudad de México, y ellos resolvieron que había otras posibles causas de muerte de esta jovencita, y bueno, pues pretendieron ahora encuadrar una posible responsabilidad precisamente por retrasar la procuración de justicia, entorpecer las investigaciones, y bueno, pues con esta detención vulneran, y dije vulneran, una figura constitucional que es el fuero, del que gozan los titulares de organismos constitucionales autónomos, del que goza el propio presidente de la República. Y bueno, pues obviamente no había elemento, juicio, causa o procedimiento de desafuero en el Congreso del Estado de Morelos. La Suprema Corte de Justicia ya hace 15 días había confirmado los efectos constitucionales del fuero que le asistían y protegían en su actuar a este fiscal del estado de Morelos, repito. Sin embargo, eso no le importó al gobierno de la Ciudad de México, no le importó a la Fiscalía Capitalina, y mucho menos le preocupó al Poder Judicial de la Ciudad de México, concretamente un juez de control que obsequió una orden de aprehensión con colaboración o con el apoyo de fuerzas federales como la Marina Armada de México, con elementos propios de grupos de reacción inmediata del estado de Morelos, un operativo que no se ha visto en muchos años, y menos en Morelos. Pues lo montaron para detener a un enemigo público y evidente del gobernador de Morelos en turno. Un gobernador que tiene acusaciones, que tiene aparentemente algunas investigaciones o carpetas de investigación que estaba integrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, un gobernador que no ha dado buenos resultados, pero que sin embargo actúa al mismo y al puro estilo de los gobernantes morenistas, como el caso de Veracruz, obviamente, el caso de Guerrero, y bueno, pues ahí tenemos el claro ejemplo ahora en Morelos, y violentando esta condición, Enrique Amado Auditorio, lo privaron de la libertad, lo trasladaron por helicóptero de la Marina de México a la capital de la República Mexicana, lo pusieron a disposición de un juez de control, y el fin de semana, concretamente este fin de semana, un juez de control, sin conocer ni resolver de fondo, le dicta una vinculación a proceso, y obviamente era un delito que no ameritaba prisión preventiva. Sin embargo, al puro estilo de Rosario Robles, aunque no proceda, te quedas guardado. Y bueno, pues resolvieron la medida cautelar más grave, más delicada, que es la de prisión preventiva justificada, que no procedía porque, reitero, no era un delito de los contemplados en el artículo 19 constitucional, no era una condición de posible riesgo de sustracción o de evasión del fiscal. El fiscal es notario público en el estado de Morelos, el fiscal se encontraba en su domicilio en compañía de su familia cuando fue detenido, el señor no ha sido desaforado, goza hoy, al día de hoy todavía, de una suspensión provisional de un juez de distrito,
de un amparo concretamente, pero todos estos argumentos no los tomó en consideración el juez de control, reitero, del Poder Judicial de la Ciudad de México, y bueno, resolvió un mes para la integración de la investigación. Este mes estará privado de su libertad este fiscal, reitero, y le puedo llamar fiscal porque no ha sido desaforado. Pero lo más preocupante, Enrique, es que el gobierno de Morena ha pasado por encima de la Constitución, ha pasado por encima de un poder independiente, de un organismo constitucional autónomo como lo es la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos. Está claro, la reforma en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, opera y aplica únicamente para funcionarios de la Ciudad de México, para jueces o para funcionarios de la capital, no para otros jueces ni para otros funcionarios y menos del Estado de Morelos. Esta condición no es más que la venganza personal al puro estilo morenista, en donde el interés personal o político pasan por encima del marco jurídico constitucional, violentando el debido proceso y vulnerando los derechos humanos de este hombre que hoy se encuentra privado de la libertad. Un escenario preocupante para la justicia, alarmante para los mexicanos y sobre todo, yo diría, muy decepcionante para el derecho constitucional mexicano. Enrique. Sí, el problema aquí es que por un asunto, por un tema político, se están pasando las leyes por donde quieren. Imagínate qué podemos esperar otros políticos o comunicadores que resultemos no cómodos para el régimen, etcétera. O sea, hay una vulnerabilidad terrible para quienes estamos en la indefensión ante estos abusos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Enrique. Estamos en total estado de indefensión. El marco jurídico, reitero, está siendo violentado por los caprichos de poder o por las venganzas personales con un fin faccioso. Se utilizan a las instituciones con fines facciosos y esto es algo terrible porque este gobierno se ha convertido en todo lo que criticó por muchos años. Lo que señaló, lo que denunció y lo que criticó, hoy se están convirtiendo en tiranos del poder, en, yo diría, violadores recurrentes de nuestra Constitución, que bueno, ya un día y el que sigue también, pues sacan una nueva ocurrencia y violentan, reitero, nuestro marco jurídico constitucional, Enrique. Ahora, qué preocupante y qué alarmante situación. Ahora, la pregunta es, pues, ¿qué le deben a Cuauhtémoc? ¿De cuándo acá tanto amor, no? ¿Qué cuánto les dio o qué favor le deben o por qué esa defensa tan a ultranza? Yo comentaba al principio del programa, no sé si leíste hoy la columna de Héctor de Mauleón, en la que el entonces secretario de Gobernación, hoy corcholata Dan Augusto, dijo, háganle como quieran, le dijo a los diputados del estado de Morelos, pero el gobernador se queda. Nosotros mantenemos al gobernador, que por lo que se ha visto, y no lo digo yo, como dice ahora el presidente, que ya puso de moda la frasecita, no lo digo yo, se queda el gobernador y brincando por el propio poder legislativo de Morelos. Efectivamente, hay una invasión a la división de poderes, hay una imposición al capricho personal y hay un debate de carácter jurídico constitucional que, reitero, vulnera la facultad que tendría el Congreso de Morelos para remover del cargo, para desaforar y remover del cargo a Cuauhtémoc Blanco. Este gobernador, igual que el de Veracruz, pues aplican la ley, reitero, en función de sus intereses y se la aplican con el derecho penal del enemigo. A los enemigos del gobierno, a los enemigos del Estado, todo el poder del Estado precisamente. Y a la delincuencia, pues abrazos, besos, y cuando mucho acusarlos con sus abuelitos. Enrique, esto es decepcionante. Decepcionante es la palabra. Muchas gracias, doctor Jiménez. ¿Tus redes? Gracias, Enrique. Me pueden seguir en todas las redes sociales para temas coyunturales, contrastando ideas, y para temas de carácter jurídico electoral, en Análisis Jurídico. Gracias, Enrique. Excelente inicio de semana. Fuerte abrazo a tu gran equipo. Gracias, igualmente, doctor. Es el doctor Julio Jiménez y bueno, pues ahí el tema del estado de Morelos.